Señor director de la Casa de Poesía Silva, Pedro Alejo Gómez, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, doctor Pedro Alejo, ¿por qué no nos cuéntele a nuestros oyentes qué hace y para qué sirve la Casa de Poesía Silva? Bueno, la Casa Silva ha sido pues un referente cultural no solamente de Bogotá, sino del país entero. En la Casa Silva han leído los más significativos poetas en español. La colección de voces que la Casa ha logrado consolidar tiene hoy más de 1000 títulos y registra voces tan significativas como la de Gabriel García Márquez. Hay un extraordinario discurso preparado por encargo de la Casa Silva de García Márquez en un homenaje a Belisario Betancur, que fue pues su fundador. Está la voz de Gonzalo Rojas, de Ida Vitale, en fin. Esa es una colección realmente significativa. Está hoy completamente digitalizada. Esos 1000 discos tienen 18.000 entradas. Cada poema leído, cada texto está individualizado en una base de datos realmente significativa, es decir, esa colección de voces recoge entera la historia de la casa. Pero la casa es muchas cosas, es una editorial, es un auditorio, ¿no? Los textos que se leen en ese auditorio son preparados expresamente para ser leídos ahí. Todos los servicios de la casa son enteramente gratuitos. La casa ha sido un modelo para otras que se han creado en otros países, como la Casa López Velarde en México, en fin, la Casa Pérez Bonalde en Venezuela. Es un referente realmente importante. También funciona como un museo. Fue pues la casa que habitó Silva en sus últimos días. Está abierta al público. Decía que todos sus servicios son gratuitos. Esa es pues una somera semblanza de lo que pues hace la casa. Además de talleres pues para el público en general, talleres en las cárceles. Hay una biblioteca especializada en poesía. Quien quiera oír algún texto, alguno de los eventos de hace años, puede oírlo gratuitamente pues en su auditorio, en la fonoteca. Editamos libros, por ejemplo, pues son tantas cosas que se han editado. Recientemente recientemente hace un tiempo, publicamos la única historia sistemática de la poesía en Colombia que existe. Es un texto reeditado y ampliado, porque comprende un panorama de los últimos 30 años en la poesía colombiana. Es la única historia sistemática que existe de la poesía en Colombia. Empieza con varios textos de William Ospina sobre las poesías precolombinas, hasta las poesías de la colonia y la independencia. Publicamos, por ejemplo, un texto verdaderamente precioso que son los textos, la obra completa de Eduardo Cotelamos, con un prólogo extraordinario de un español que fue amigo de Cote, pues en la época en que vivió aquí en Colombia. Él se llama José Manuel Caballero Bonalt, que recibió pues el premio Cervantes. Ese prólogo fue escrito por Pepe para ese libro expresamente. La revista tiene 30 y tantos números, ¿no? Es una antología de lo que pues hace de las lecturas pues en el auditorio. Muchas las cosas que se pueden decir sobre la Casa Silva, ¿no? Bueno, Colombia han dicho tantas veces y tantos que es un país de poetas. Y la poesía es el gran tesoro de la cultura colombiana. Es que pues hemos tenido poetas egregios desde la época de la colonia, pasando por toda la república, llegando hasta nuestros días, poetas eximios. Pues ustedes están recordando al que es para muchos el más grande poeta colombiano de todos los tiempos, José Asunción Silva, ¿no? Nada menos que eso. Pero estamos consternados con la noticia de que está en crisis financiera, en crisis económica, la fundación
que le da vida a la Casa de Poesía Silva. ¿Qué se puede hacer por rescatarla? ¿Cómo pueden los colombianos impedir la atrocidad de desprenderse de semejante tesoro que es la Casa Silva? Muchas gracias. Buscando equilibrar las finanzas, la crisis financiera que atraviesa la casa, hemos abierto una Baki, que es una plataforma electrónica que permite pues a los ciudadanos apoyar a la casa, en la esperanza de que pueda cruzar esta crisis difícil. Quien quiera pues apoyar la casa puede entrar a la página casadepoesiasilva.com y ahí encontrará un botón verde que da la posibilidad de patrocinar la casa con la suma que quiera la persona. Efectivamente, pues si este año pues ha sido imposible suscribir ningún contrato, pues la historia de la Casa Silva y la historia de todas las fundaciones en Colombia en general es la de Sísifo. Los contratos que suscribe la casa imponen una contrapartida económica aproximadamente del 20 o del 30%. Se trata de contratos con el Ministerio o con la Secretaría de Cultura. Eso equivale exactamente a que si el constructor de una carretera tuviera que aportar el 20 o el 30% del valor del contrato que va a suscribir. Nunca he entendido yo por qué razón no es posible que esos contratos que se firman sean contratos de prestación de servicios que permitan un margen, particularmente porque de todas maneras esas sumas excedentes están abocadas a un único destino, que es la reinversión en las actividades de la fundación en el año inmediatamente siguiente. Es decir, es la historia de Sísifo, que va subiendo una piedra y que al llegar pues al final ve como la piedra se desploma y tiene que volver a empezar. Pero ese es un desequilibrio realmente grande. Además hay un desequilibrio pues todavía mayor en el hecho de que hay fundaciones como la Casa Silva que prestan sus servicios a lo largo del año entero y que entran a competir por los recursos que otorgan el Ministerio o la Secretaría de Cultura a través del IDARTES en las mismas condiciones que proyectos absolutamente puntuales que tienen una duración de una semana o de 2 meses, pues a lo sumo si se trata de festivales, ¿no? Y hay un problema además significativo, y es el hecho de que el Estado compite con esas fundaciones. Mi teoría es, claramente, el Estado debe propiciar las condiciones para que exista cultura, pero yo estoy completamente en contra de la cultura oficial. Pienso que la cultura oficial es un mecanismo para hacer proselitismo, en profundo desacuerdo con eso. Por ejemplo, Casa Silva lleva 35 años haciendo talleres para el público. En la administración pasada, algún funcionario me explicó que no podíamos incluir el renglón de los talleres porque el propio Instituto de las Artes, el IDARTES, hacía talleres y ellos no podían financiar su competencia. Yo encuentro que eso es monstruoso, particularmente porque en Colombia hay una enorme cantidad de iniciativas que provienen de la sociedad civil, ¿no? De manera que, pues, esperamos el apoyo de los colombianos, Fernando, y esperamos que nos ayuden con el aporte que quieran, entrando a la página de la Casa de Poesía Silva, la Baki, y haciendo el botón de patrocinar. Usted nos va a apoyar, ¿cierto, Fernando? Pero en todo lo que pueda, y le hacemos un llamamiento a todos los empresarios del país, porque si hay alguna empresa grande y maravillosa es la empresa de la cultura, que no se le puede dejar a un Ministerio de la Cultura normalmente ocupado de hacerle las venias al régimen y de apoyar al régimen. Hay que ir a la cultura donde está, a las casas de cultura, a los centros, desde donde se hacen cosas tan maravillosas como las que hace la Casa de Poesía Silva, que no se nos puede perder. Por Dios, empresarios, es asunto con ustedes. Un país sin cultura es un país de bárbaros, es un país de salvajes. Lo que nos separa de la barbarie es precisamente la cultura.
Y en materia literaria, fundamentalmente es la poesía, que es la manera más hermosa de expresar el corazón de un pueblo, el sentimiento de un pueblo. ¿Cuántos han sido los grandes poetas colombianos? Hay antologías preciosas de la poesía colombiana y hay archivos tan maravillosos como los que tiene la Casa de Poesía Silva, que no se puede dejar quebrar. Este tiene que ser un proceso de todos para que la Casa de Poesía Silva tenga el financiamiento que necesita para un modesto pasar, pero con resultados nada modestos, con resultados inmensos para la cultura colombiana. Pedro Alejo Gómez, estaremos pendientes y en lo que podamos ayudar, usted sabe que ayudaremos con el mayor de los gustos, con inmenso orgullo y con grande esperanza en los destinos de Colombia, que pasa precisamente por la celebración de las grandes obras de arte, de los grandes artistas, y en materia literaria de la poesía en este país de poetas, que lleva 4 siglos diferenciándonos del mundo salvaje, del mundo de las realidades inmediatas, para sustraernos del mundo maravilloso, extraordinario, sin par de la poesía. Pedro Alejo Gómez, director de la Casa de Poesía Silva. La causa de la casa tiene que ser causa de todos los colombianos. Vamos a salvarla. Muchas gracias. Yo esperaría que de esta entrevista apareciera alguien interesado en destinar recursos no a la publicidad, sino a la cultura. Hemos buscado durante años un patrocinio que hasta ahora no hemos encontrado. Yo pienso que ese apoyo a la cultura a través de entidades como la Casa Silva sería una manera verdaderamente significativa de consolidar el país. Muchas gracias por la acogida, Fernando. Muchísimas gracias. Pedro Alejo Gómez, director de la Casa de Poesía Silva, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Amigos, lo que diferencia la especie humana de la especie de los animales salvajes es el arte, es la poesía, es la cultura en general, que no puede quedar en manos de la publicidad oficial. No, esto tiene que ser una empresa de los colombianos. Por Dios, que haya un patrocinador para la Casa de Poesía Silva, que es patrocinar lo que más vale del espíritu de Colombia.